Buenas tardes para este magnífico auditorio que acompaña hoy este importante congreso de ASBAMA. Felicito, por supuesto, una vez más a los directivos de ASBAMA y a todos los miembros del comité que organizó este congreso, y agradezco inmensamente la generosidad que han tenido para que yo esté hoy aquí con ustedes haciendo esta presentación. La parte que a mí me corresponde conversar con ustedes hace referencia a una presentación que el gobierno colombiano le solicitó a la Cámara Procultivos de la ANDI, que es la cámara que agremia el porcentaje más grande de las industrias de protección de cultivos en Colombia, junto con CropLife, para que generara un testimonio de experiencia desde la visión de las empresas de protección de cultivos en la reunión internacional que se celebró el mes pasado en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Esta es la misma presentación. Esta presentación la preparó mi colega Carmen Tiu de Corteva, y hoy la hago yo aquí a nombre de la Cámara y CropLife para ustedes. Creemos que difícilmente en nuestros países de América Latina Norte, tanto Centroamérica como para los países andinos como Colombia, Ecuador, haya habido un gremio que haya padecido más o que esté enfrentando más desafíos frente al comercio internacional del banano por la pérdida de límites máximos de residuos en algunos continentes, exclusivamente, solamente imaginando las nuevas políticas de la Unión Europea, la gran cantidad de desafíos que está enfrentando el gremio bananero. En esta primera diapositiva están esbozados 4 puntos de manera general que rápidamente vamos a ver durante mi presentación. Sé que ya estoy muy al final del día. Ustedes han tenido una agenda tremendamente densa y sustancial, llena de información. No pretendo alargarles más el día ni el regreso a sus casas, pero son 4 elementos que vamos a ver muy rápidamente. Los 2 primeros se interrelacionan. No sabemos realmente desde el punto de vista de interdependencia cuál es primero y cuál es segundo, que son los temas que hacen referencia a comercio internacional y estándares, digámoslo así, como estándares de seguridad o estándares de comercio, como los límites máximos de residuos. Y los últimos 2 son unas reflexiones que plantea la industria de protección de cultivos en relación con la pérdida de límites máximos de residuos y dificultades que se están generando en el comercio internacional de alimentos. En esta diapositiva, lo que se pretende mencionar es la importancia tan grande y el crecimiento tan grande. Esta es una diapositiva de la Organización Mundial del Comercio, en donde ustedes lo que visualizan es un tremendo impacto que hace referencia a un crecimiento exagerado y exponencial prácticamente del comercio internacional de alimentos a nivel mundial. Eso significa que evidentemente el comercio internacional de alimentos, o lo que podríamos denominar la globalización de los alimentos, requiere de una necesidad de interdependencias en estándares de seguridad que crezcan igualmente al mismo ritmo. Y eso es uno de los grandes desafíos que estamos padeciendo. Uno de los grupos más importantes de crecimiento del comercio internacional son las frutas y los vegetales. Y ustedes pueden darse cuenta aquí que efectivamente ese crecimiento entre el año 2000 y el 2019, creo que el pointer no se visualiza, ¿verdad? Porque yo no lo veo bien. En promedio, con un crecimiento del 7%, fue disparado fundamentalmente por frutas y vegetales, más que por cereales, más que por semillas. Ahí está nuestro sector bananero, y Colombia ha sido un importante país en este crecimiento del comercio internacional de banano.
En esta gráfica compleja no pretendemos de ninguna manera entrar a identificar el análisis de cada una de las curvas. Lo que quiero hacer referencia es que aquí en la parte izquierda ustedes lo que ven son unas regiones del mundo de las cuales se generan o son proveedoras de una gran cantidad de alimentos. Aquí el tipo de alimentos en el medio, y acá en la derecha lo que ven son los receptores de los alimentos o los importadores de los alimentos. En el medio vuelve y se resalta ese grupo de vegetales en color azul turquesa, cómo está disparado en relación con los otros grupos de alimentos. Pero lo que es interesante entender aquí es que el comercio internacional de alimentos perdió la linealidad de yo exporto, tú me compras, y ha generado una serie de intercambios a través de sistemas de procesamiento intermedios en otros países, que evidentemente hace que de alguna manera uno cree que se come el producto que viene de ese país, pero no es así. Por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica consumen una gran cantidad de té, que su origen es Canadá, pero en Canadá no se produce té. Canadá importa el té, lo procesa, lo empaca muy bonito, le pone unas etiquetas preciosas y lo exporta a Norteamérica, a los Estados Unidos. Eso hace y les demuestra a ustedes la gran interdependencia en el comercio internacional de alimentos y la necesidad de generar esos estándares como los límites máximos de residuos que crezcan al menos de manera simultánea con la cantidad de productos de frutas y verduras que se exportan. Son precisamente el grupo de frutas y verduras los grupos de alimentos que mayor deficiencia en límites máximos de residuos tienen a nivel mundial. Y evidentemente son los organismos regulatorios los que establecen esos límites máximos de residuos, los que los fijan con fines de permitir ese comercio internacional, y no son capaces de lograr generar esa oferta de límites máximos de residuos que debería ir acompañando el crecimiento del comercio internacional. No son capaces porque los estados tampoco pueden crecer de manera abrupta como crece el comercio, y por lo tanto los exportadores se enfrentan cada día más a situaciones en donde no hay esos límites máximos de residuos, pero adicionalmente a una grave desarmonización a nivel internacional de límites máximos de residuos. Yo sé que ustedes padecen el diario vivir de saber que contenedores de banano puedan dirigirse hacia Asia, hacia Europa o Estados Unidos sin que ustedes tengan la certeza de hacia dónde se van, y sin embargo tienen que establecer que ese banano cumpla con límites máximos de residuos en el país más restrictivo del mundo para garantizar que ese banano llegue a puerto y no sea devuelto. Esa desarmonización de límites máximos de residuos a nivel mundial, por supuesto, es un gran desafío para un sector exportador como los bananeros, y vamos a ver al final de mi presentación cómo desde el sector de la industria de protección de cultivos se han generado una serie de propuestas y se han estado acompañando a los gobiernos para que en las conversaciones junto con ustedes, los productores y los gremios, se puedan buscar alternativas que faciliten la interdependencia del comercio internacional. Sería arrogante decir que el problema de la seguridad alimentaria está definido por el comercio internacional de alimentos. Desde luego que no. Todos sabemos que el hambre no se resuelve única y exclusivamente porque haya disponibilidad de alimentos, sino que se requiere también que haya acceso a ese alimento. Pero evidentemente un tema de seguridad alimentaria hoy, de la gran mayoría del mundo, está definida por el comercio internacional en el sentido de que ninguno de nosotros como países somos capaces de generar una soberanía alimentaria que garantice la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Dependemos de insumos y de alimentos de los vecinos o de países aún mucho más lejanos a nosotros.
Bien, rápidamente en esta diapositiva quiero hacer mención a que no solamente un sector bananero como el que está presente hoy aquí se enfrenta a unos estándares oficiales, sino que también se enfrenta a una serie de estándares secundarios o estándares privados. En la parte izquierda de la diapositiva lo que ustedes aprecian son lo que se denominan las normas primarias o estándares oficiales, y en la parte derecha de la diapositiva lo que nosotros denominamos restricciones, más que estándares, restricciones privadas o secundarias. ¿De dónde se derivan estos estándares primarios? Pues de los marcos generales oficiales de cada uno de los gobiernos a los cuales se exportan los alimentos, y está clasificado en general en dos grandes grupos, los que se denominan límites máximos de residuos y los que se denominan tolerancias de importación. ¿Cuándo se habla de un límite máximo de residuos? Cuando se establece para un producto que es doméstico. Las manzanas en Alemania, el arroz en España. ¿Y cuándo se habla de una tolerancia de importación? Cuando se establece para un alimento que no se produce en el país, sino que se tiene que importar para satisfacer las necesidades de la dieta de esa población. Entonces hablamos de tolerancias de importación, por ejemplo, para banano establecidas por Europa, porque Europa evidentemente no es un productor de banano, a excepción de los españoles que tienen producción bananera, pero España nos suple las necesidades de banano, por supuesto, de la población europea, siendo Europa uno de los continentes donde más dependencia de los alimentos existe. Por lo tanto, ¿cómo se establece? Exactamente igual. Los estudios de residuos en campo son exactamente igual para el uno o para el otro, la metodología es exactamente igual, tal vez se diferencia el uno del otro en el número de estudios de residuos que se requieran, pero la metodología científica que tiene de background el establecimiento de un límite máximo de residuo como de una tolerancia de importación es exactamente igual. Es más, si ustedes miran el contexto de la legislación de los Estados Unidos, el contexto de la legislación europea, ahí no hay diferenciación entre el límite máximo de residuo y tolerancia de importación. Ustedes lo que ven son solamente límites máximos de residuos. Pero si ustedes miran el esquema regulatorio en Estados Unidos, ustedes pueden claramente diferenciar si se estableció a partir de un límite máximo de residuos porque está definido como LMR o a partir de un ejercicio que se ha hecho para una tolerancia de importación porque aparece como una tolerancia de importación. Entonces, lo importante aquí es entender que el límite máximo de residuo o la tolerancia de importación no tiene diferencia distinta a aquella de la proveniencia del alimento, si es doméstico o si es importado. En general, 110 países del mundo publican sus límites máximos de residuos. De esos, fíjense ustedes, solamente 14 establecen los límites máximos de residuos sobre estudios locales, es decir, límites máximos de residuos nacionales, propios. Los otros 70 países, en general, adoptan límites máximos de residuos y los otros restantes generan una combinación. Lo que ustedes ven aquí es la importancia del Códex en el tema del establecimiento de límites máximos de residuos y en la observancia de esos límites máximos de residuos para el mundo. Sin embargo, lo que hemos visto nosotros es una gran, yo diría, retraso en la expedición de esos límites máximos de residuos por el Códex. Y lo que hemos visto es una gran desarmonización, porque dentro de estos 14 países que establecen límites máximos de residuos con base en estudios locales y con base en su propia evaluación de riesgo dietario, pues efectivamente ya se genera un caos de desarmonización. Entre Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, fácilmente ustedes tienen una gran desarmonización de límites máximos de residuos. Y finalmente,
es importante entender que los límites máximos de residuos evidentemente no son un ejercicio rápido que la autoridad puede generar y que están vinculados no solamente al número de ingredientes activos disponibles, sino a la gran cantidad de productos agrícolas disponibles. Entonces la conjugación de límites máximos de residuos por ingrediente activo y por cultivo es realmente exponencial. Y en este lado están los estándares secundarios a los cuales ustedes también se enfrentan, que están fijados por compañías procesadoras de alimentos, por retailers, por supermercados, por certificadores, que además son mucho más restrictivos que los límites máximos de residuos oficiales, lo cual significa que entonces no solamente hay que cumplir con el límite máximo de residuo oficial establecido en Estados Unidos, sino por el de Walmart, porque si no, esa cadena de supermercados evidentemente no les compra a ustedes el banano. Y adicionalmente tienen que ir con un sello y una certificación, llámese como se llame, llámese Rainforest o llámese el que ustedes quieran, Global Gap. Eso hace que la complejidad del productor en el mercado internacional de alimentos sea realmente un desafío tremendamente grande para ustedes como sector bananero en el mundo. Bien. Vamos a ver qué me pasé. En general, en el mundo existen diferentes métodos de monitoreo de residuos de plaguicidas. Lo que uno puede apreciar en esta diapositiva es que se enumeran claramente métodos, por ejemplo, establecidos en Estados Unidos por el PAN 1 o el PAN 2, en Europa por la DigiSanco 19 y en Codex a través de sus guías. Esos métodos, en general, cuando se habla de métodos oficiales, son métodos de multiresiduos. Un método de multiresiduos validado puede en un momento determinado ser aplicado para más de 400 ingredientes activos. El segundo grupo es el monitoreo privado, que por supuesto también es de multiresiduos, pero no tiene la capacidad de cubrir esa gran cantidad de ingredientes activos en un solo producto. Y finalmente los métodos Quencher, que son métodos que se utilizan de manera, yo diría, casera, que son métodos rápidos de screening, que son capaces de identificar si existe o no existe el riesgo de residuos o el incumplimiento de un límite máximo de residuo particular, pero son métodos que no están en general validados, pueden estarlo o no, pero en general no lo están y pueden presentar una gran variabilidad. Lo que es interesante entender aquí es que en la medida en que se genera la validación de esos métodos y se genera el sistema oficial de monitoreo de aplicabilidad de esos métodos, el mercado tiene mayor seguridad porque disminuye la variabilidad en la obtención de la lectura de esos resultados de residuos. No sé qué pasó aquí. Ya, muy bien, vamos. Está más lento que mi cabeza y por eso estoy espichando varias veces el paso de la diapositiva en el proyector. Bien, en esta diapositiva lo que queremos resaltar nosotros desde la Cámara es un estudio que se hizo en la Oficina de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Se publicaron 2 volúmenes muy grandes sobre el impacto económicos que se genera a nivel global de los MRLs o de los límites máximos de residuos faltantes en el mundo sobre el comercio internacional de alimentos. El primer volumen fue publicado en el año 20, en el segundo en el año 21. El primer volumen, solamente para resaltar, tiene unos componentes muy importantes que de alguna manera ustedes los pueden visualizar aquí en esta diapositiva.
Lo que es importante entender de ese análisis que se hizo profundo es que evidentemente el mercado internacional de productos sufre, lo que está resaltado en rojo, un gran impacto cuando se generan una serie de ausencias de esos límites máximos de residuos o pérdidas de esos límites máximos de residuos establecidos, como lo que está sucediendo hoy en día en la Unión Europea, con la caída de los límites máximos de residuos de una gran cantidad de ingredientes activos. Aquí lo que ustedes ven es la comparación entre la heterogeneidad del mercado, del impacto en el mercado y el rigor del impacto en el mercado. Y por supuesto, lo que ustedes ven es que en el caso de las frutas tropicales, el impacto en el mercado internacional es de los más altos. Y es de los más altos porque evidentemente la necesidad de la utilización de ingredientes activos, plaguicidas, químicos sintéticos para el control de muchas plagas es evidentemente una herramienta fundamental en los controles de manejo integrado. Y por lo tanto la ausencia o la caída súbita de un número importante de límites máximos de residuos de manera simultánea puede llevar a unas pérdidas de producción más allá del 30%, situación que evidentemente algunos pequeños productores no pueden soportar. Aquí lo que ustedes ven es rápidamente una comparación de ese estudio entre dos escenarios, dependiendo de si la caída del número de límites máximos de residuos es simultánea para un número importante de plaguicidas o es secuencial en el tiempo. Pero lo que ustedes pueden apreciar en este estudio específicamente elaborado para banano en Costa Rica es que los impactos sobre las áreas son tremendamente altos en el caso de caídas simultáneas de plaguicidas, de los límites máximos de residuos de plaguicidas, situaciones que muchas plantaciones, como ya lo mencioné, no podrían de alguna manera soportar. Bien, y ya para entrar al final de la presentación, en la parte en donde estamos visualizando cómo trabajar conjuntamente como industria de protección de cultivos con gobiernos y productores, quiero mostrarles aquí el trabajo que se viene realizando a partir de unas propuestas de generar unas estrategias en diferentes estados de evolución que le permitan al mundo en general establecer aquellos mecanismos de facilitación del comercio internacional. Miren, la APEC ha generado un compendio muy importante, no solamente de métodos analíticos, sino un compendio muy importante de guías en el establecimiento de límites máximos de residuos, en donde están los países de la Alianza Pacífica, en que ellos reconocen lo importante que significa en este plan inicial transitorio las tolerancias de importación que sean basadas en el límite máximo de residuo del país exportador. Es decir, que se empiece a generar un primer nivel de armonización en donde los países puedan encontrar de alguna manera un ejemplo de aceptación de límites máximos de residuos que les permita rápidamente cumplir con esos estándares de comercio. Y evidentemente de lo que se trata es que de alguna manera se disminuyen las cargas sobre los estados y sobre los gobiernos en particular, que son las autoridades regulatorias, en la revisión y establecimiento de esos límites máximos de residuos. Ustedes saben, Colombia observa y reconoce los límites máximos de residuos del Códex, pero también establece digámoslo así, un reconocimiento en cascada que le permita a la autoridad, en ausencia de un límite máximo de residuos por el Códex, establecer el límite máximo de residuo basado en decisiones tomadas bien sea por la EFSA en Europa o por la Food Drug Administration en Estados Unidos. El segundo escalón de la estrategia
es lo que nosotros denominamos desde la industria de crop protection ponerse al día en esa gran cantidad de falta de límites máximos de residuos. Ya hay algunos ejemplos, por ejemplo, como lo han hecho los países de la PEC, en donde lo que uno visualiza es que se generan de alguna manera un sistema de listas positivas. ¿Qué hizo Japón, por ejemplo? Japón hace unos años atrás dijo, ¿cuál es el límite máximo de residuo más alto establecido para banano para un plaguicida tal? Y se dio cuenta que era el de Codex y que era 5 ppm. Entonces Japón cogió ese límite máximo de residuo establecido para ese plaguicida en banano por el Codex e hizo una evaluación rápida de riesgo dietario y dijo, mi población está segura con un límite máximo de residuo de 5 ppm, por lo tanto, yo simple y sencillamente paso esos datos del límite máximo de residuo a mi lista positiva y no genero una gran cantidad de exigencias anteriores que son las que producen en el tiempo y en los costos del establecimiento del límite máximo de residuos. Eso lo hizo Japón, lo está haciendo Corea, y uno lo que ve es que rápidamente, a partir del límite máximo de residuo más alto, se genera el ejercicio de evaluación de riesgo dietario y si su población se encuentra dentro de márgenes de seguridad, pasa a una lista positiva. Y eso de forma rápida hace que esa lista positiva crezca. Esos elementos son fundamentales en el comercio internacional para que se generen estrategias rápidas en el caso de ausencias de límites máximos de residuos. Y finalmente, lo que la industria denomina como lograr la mayor armonización posible alrededor del fortalecimiento del códex. Si el códex en este momento, que ha estado mostrando una gran debilidad en su capacidad de generar la información y una gran debilidad en su capacidad de contratación y digamos así, de presupuesto para ejecutar sus exigencias, lograra tener alrededor de ellos un apoyo de los gobiernos que reconocen el códex, además, porque no establecen sus límites máximos de residuos nacionales, lograran generar esas políticas de apoyo y de acompañamiento hacia el códex. Hoy Europa ya dice que de alguna manera el ejercicio hecho por el códex sería preliminar para ellos en el establecimiento de sus límites máximos de residuos. Entonces, ir promoviendo la armonización de esos límites máximos de residuos alrededor de una agencia mundial como es el códex sería realmente de importancia trascendental para el comercio internacional. Bien. Esas oportunidades, por lo tanto, de armonización, entonces se dan en dos campos muy grandes, en el establecimiento de lo que denominamos tolerancias de importación y en lo que se denominan los límites máximos de residuos faltantes, donde no existen. Europa produce una lista gigantesca de límites máximos de residuos, en donde cuando ustedes entran a las páginas de la EFSA se dan cuenta que un número importantísimo está establecido a nivel del default. El default es el que se establece, digámoslo así, de alguna manera arbitrariamente, de manera unilateral, ante la ausencia de la tolerancia de importación, y por lo tanto están establecidos a 0.01 ppm. Eso significa que a nivel químico de validación de un método analítico no hay residuos. Y el riesgo, por lo tanto, desde el punto de vista de riesgo dietario para el consumidor es nulo. Si ustedes entran, van a darse cuenta de la gran cantidad de plaguicidas junto con su cultivo que están establecidos al nivel del default, es decir, que hay una tolerancia de importación. En ese caso, evidentemente, lograr la posibilidad de que se generen una serie de límites máximos de residuos alrededor del códex sería de vital importancia en el comercio internacional. Pero también lo que se denominan las excepciones, en donde se podría generar una serie de circunstancias en donde no aplica el límite máximo de residuos. Estados Unidos, Canadá y Australia ya consideran muchas condiciones de uso
y de técnicas de rotación de cultivos o de temas de aplicación en donde se generan están exentos de la obligatoriedad de tener un límite máximo de residuos. Bien, finalmente, ya para terminar, solamente dejar 3 elementos de reflexión muy importantes en este aspecto. El primero de ellos es que, sin lugar a dudas, el tema de la ausencia de límites máximos de residuos a nivel internacional es gravísimo para el comercio internacional, y que evidentemente un sector como el bananero, que está en el grupo de frutas y vegetales, va a ser uno de los más impactados en el futuro ya muy cercano. Segundo, la armonización no va a ser posible en general para tantos tipos de normas alimentarias si no se generan esos acercamientos alrededor de un organismo como Codex. Y finalmente, esas normas, digámoslo, de seguridad, de inocuidad para los alimentos, de alguna manera deberían quedar reflejadas alrededor del Códex. Hoy, Colombia, el gobierno de Colombia está haciendo un esfuerzo gigantesco por generar posiciones frente a los europeos en la defensa de los límites máximos de residuos que han sido establecidos con base en un concepto de tolerancia de importación y que son seguros para el europeo, para la población europea, para que no se caigan tan pronto se caen los ingredientes activos en Europa. Ustedes saben que el paso del reglamento de la decisión de la directiva 91.414 en Europa, la resolución 1107, generó la pérdida de más de 600 ingredientes activos. Europa tenía registrados 900 ingredientes activos, hoy va en menos de 300. Y esa pérdida impresionante dentro de Europa ha desencadenado de manera simultánea la pérdida de los límites máximos de residuos en unos tiempos de periodos de gracia récord que se establecen entre 6 y 18 meses, situación que no le permite a un productor hacer la sustitución de esa molécula en el control de sus cultivos, y que por lo tanto se ven amenazados con perder el ingreso a esos mercados y tienen que empezar a buscar mercados en otros países o en otros continentes en donde puedan acceder al uso de esa molécula frente a unos límites máximos de residuos que les permitan ingresar el producto. Esa situación en Europa la está discutiendo el gobierno colombiano con una estrategia, un convencimiento y un compromiso impresionante. Está acompañando a los caficultores, a los bananeros, a los exportadores de frutas tropicales que están en desarrollo y en crecimiento agrícola en este país, en esa defensa ante Europa por la pérdida de límites máximos de residuos. Mañana hay una reunión de delegaciones de más de 14 países alrededor de una convocatoria que ha hecho Estados Unidos para plantear una solicitud frente a Europa en la necesidad de que esos límites máximos de residuos que están establecidos con base en niveles de seguridad se mantengan por lo menos 5 años bajo mecanismos de excepción que ellos ya tienen dentro de sus regulaciones, como es el permitir la utilización de plaguicidas que, a pesar de estar sometidos a criterios de exclusión por razones de peligrosidad, pueden mantener el registro por 5 años debido a la necesidad de la salud de las plantas, a la sostenibilidad de su agricultura, en razones de su seguridad alimentaria, y por lo tanto esa defensa la está haciendo el gobierno colombiano, y mañana hay una reunión muy importante para fijar esa posición. Nosotros hemos estado acompañando como Cámara de Procultivos al gobierno colombiano, a la delegación europea del gobierno colombiano en Bruselas, en Ginebra, y en general a quienes de alguna manera representan el país ante estos organismos multilaterales en donde tienen que ser evidentemente los entes de gobierno. Hemos estado acompañándolos en la lucha de identificar aquellas moléculas que de alguna manera pudieran soportarse en Europa mediante tolerancias de importación, pero Europa se demora entre 3 y 5 años para establecer una tolerancia de importación. Si el mercado productor ha vivido 5 años sin esa molécula, no tiene sentido que a los 5 años le otorguen una tolerancia de importación.
lo que se necesita es, en ese periodo transicional de la sustitución de esa molécula, generar mecanismos que permitan el intercambio comercial de los alimentos. Así que evidentemente creo que nunca han estado ustedes mejor representados en una estrategia de defensa de su condición de mercado internacional ante la Unión Europea, que es en este momento el mercado realmente más restrictivo y más impositivo para ustedes. Muy seguramente el Green Deal y su estrategia de la comida a la mesa va a generar unos sellos de sostenibilidad que se van a acercar mucho más a los restrictivos de las cadenas secundarias que a los que se establecen por los países desde un concepto de sostenibilidad de su agricultura. En fin, les deseo mucha suerte en lo que queda el día de mañana de estas conferencias. Nuevamente, gracias por escucharme. Espero que regresen a sus casas ya tarde, ya se fue el sol, pero con seguridad, con la ilusión de un buen día terminado. Mil gracias. Doctora Villara, muchas gracias por la presentación. De verdad. Una posición política, aquí no hay discusión científica. Entonces, lo que yo quiero decirle, Vice, es lo siguiente. Mire, en mi experiencia, los europeos vienen trabajando esta política hace más de 10 años. Ellos van lento, los europeos van lento, van despacio, van hacia un objetivo, y definitivamente es muy difícil que ellos entiendan que pueda haber un retroceso a esa situación. Lo estamos viendo como, por ejemplo, en la posición de Europa frente a Ucrania, en donde difícilmente van a cambiar el Green Deal, y ellos tienen unas metas de cero carbón muy conservadoras, y sin embargo no tienen gas, y no tienen aceite, y no tienen carbón. Pero bueno, ese es un tema de escultura. Lo que yo he peleado en esos foros de alguna manera, y les he dicho a los europeos, ustedes tienen que entender que el concepto de sostenibilidad es un concepto universal desde el punto de vista de la definición. La sostenibilidad es producir más con menos, es evitar, digámoslo así, que nosotros podamos generar una serie de contaminación en el medio ambiente que nos agrave el problema en el que ya estamos de cambio climático. Pero la sostenibilidad parte de 3 criterios fundamentales, uno social, uno económico y uno ambiental. Y los criterios sociales nuestros en América Latina están lejos de ser los europeos. Los criterios económicos nuestros están lejos de ser los europeos, e inclusive los criterios ambientales también. Entonces, Europa, que tiene, digámoslo así, una historia de cooperación, tiene que entender de alguna manera que en este pulso que se está dando con sectores tan importantes como el banano, por ejemplo, o como el café, o como podría darse con otros productos, tiene que generar etapas de transición. Dice, mire, devolverlos a ellos hacia que establezcan una tolerancia de importación de Mancoseb. Mire, eso tiene más reversa un avión, perdónenme la expresión tan coloquial, pero de verdad eso no lo veo yo posible. Lo que hay que trabajar con ellos son los periodos de transición y de ajuste. Europa tiene dentro de su reglamento de plaguicidas unas circunstancias de excepciones en el tratamiento de sustancias químicas. Ellos tienen, por ejemplo, cláusulas de derogación en donde si el plaguicida se necesita por razones de salud de las plantas, el plaguicida se mantiene registrado 5 años a pesar de los criterios de peligro. Si nos quieren aplicar cláusulas espejo, que es hoy la discusión que existe sobre las mesas, que ellos se sienten en la autoridad y el derecho ante la OMC de aplicar sus cláusulas espejo, pues aplíqueme cláusulas espejo de excepción para el manejo de sustancias químicas. Entonces yo creo que hay que generar esos espacios con Europa en donde uno le identifique que ellos sí tienen excepciones al manejo de sustancias químicas, en donde tienen esas cláusulas de transitoriedad y que las apliquen a los límites máximos de residuos, mientras los países generan unas medidas de sustitución de esos plaguicidas o unas medidas de innovación que les permita generar sus programas de manejo integrado de plagas sin esas moléculas. Ninguno de nosotros está negando el derecho a la sostenibilidad de nuestros pueblos, ninguno. Lo que cada uno de nosotros pide
es que se entienda la interdependencia que existe en el tema de seguridad alimentaria en el mundo a partir de la globalización del transporte y comercio de productos, y se entienda que Europa tiene que darnos tiempos de transición. La pelea más grande en este momento es: deme tiempo, porque si usted no me da tiempo, mis productores van a sufrir, pero van a terminar mandando su banano a otro lado. Y al final el que se quedó sin banano fue Europa. Y lo van a pagar carísimo, pero usted no se imagina, José, cuando empiecen a poner las exigencias de los etiquetados de sostenibilidad, a cómo van a pagar ese banano. Y lo otro que hay que decirle a ellos es: mire, el tema de nosotros es un tema también social. Nuestra región bananera, donde desaparezca una hectárea de banano que desaparece, es un impacto social que a Europa no le conviene. Es un tema no solamente de seguridad alimentaria, es un tema de inversión social en esas regiones de nuestros países en donde el banano no hubiera estado. Yo no me quiero imaginar dónde estaríamos nosotros en las regiones bananeras de nuestro país. Entonces, Europa tiene que ser sensible, de alguna manera generar transición de sus medidas de pérdidas de límites máximos de residuos. Y lo otro es que yo creo que a través de su diplomacia ellos han tratado de que nuestros gobiernos de alguna manera copien sus reglamentos, y yo creo que hay que generar posiciones en donde, mire, mis decisiones de riesgo-beneficio pasan por unos criterios que no son los suyos, y la estabilidad de muchas regiones en los temas de paz pasa por la agricultura. Y la unión, vice, yo creo que mientras productores, gobierno, las empresas de crop protection estemos trabajando juntas, seguramente habrá una sinergia que nos permita aportar más conocimiento. Nosotros no somos bienvenidos para hablar con la Unión Europea del tema, evidentemente somos el diablo porque estamos defendiendo supuestamente solo intereses comerciales, pero pues el que desarrolla la molécula es el que tiene la información de toxicología y de seguridad. Y una de las europarlamentarias con que hablamos nos hizo ese mismo comentario. Nos dijo: a ustedes solo les interesa el dinero, cosa que no es cierta. No es cierta, pero pues hoy políticamente Europa tiene un balance parlamentario con el que es difícil conversar. Y el tiempo es clave, porque inclusive en CropLife, en la casa matriz, nos decían que por ahora no se visualiza tampoco una molécula que reemplace, por ejemplo, al mancozeb. No la hay. Y si no hay, siempre reemplace el mancozeb, los costos, como usted dice, van a ser altísimos, pero no solamente los costos, la pérdida de empleo en el país, No. y por ende la pobreza. Y la situación de violencia social donde no hay agricultura. Disculpe para agregar algo, doctora Silvia. Siempre la han mirado, sabe usted muy bien. No de ahora, sino de siempre. Precioso. Ahora ya te lo doy cuando yo baje. Mire, aprovechemos que está la doctora Silvia. Para mí, en los 35 años que tengo de experiencia en la actividad en la agroindustria bananera, mi nombre es Silvio Liscano, para servirles, asesor y consultor en manejo integrado de plagas y enfermedades. A la doctora Silvia la conozco desde hace mucho tiempo, pero hay algo muy importante en todo lo que nos ha dicho. Nosotros, ¿cómo estamos midiendo lo que estamos haciendo? Le pongo un ejemplo. Si estamos manejando el Departamento de Sanidad Vegetal, tenemos que estar cuidando qué ingredientes activos. Si técnico, le quiero decir al viceministro con mucha cautela lo siguiente: lo de mancozeb es relativo, porque si yo tengo agricultura orgánica no uso mancozeb, ¿correcto? Entonces, ¿cómo estoy midiendo en mi compañía la trazabilidad? Eso es lo que quería preguntarle, ¿cómo lo estoy haciendo? Bueno, doctora Bechara, sé que tiene que viajar. Muchas gracias, y de pronto una conclusión final para la presentación. No, yo solamente quisiera replantear la reflexión de la necesidad de fortalecer el Codex. Mire, nosotros hemos abandonado el Codex como país, y de alguna manera nosotros necesitamos como países
en América Latina fortalecer el Codex para que el Codex genere, digámoslo así, una representación mundial de las necesidades del mercado internacional de alimentos. Yo creo que el fortalecimiento del Codex es un elemento muy importante alrededor del Codex. Hoy Europa empieza a reconocer al Codex como un elemento básico de su decisión de tolerancias de importación, y yo creo que el país tiene que volcarse a acompañar al Codex y mantener este diálogo que se tiene entre diferentes sectores, entendiendo que en esta estrategia la defensa es de país, no de sector. No estamos defendiendo exclusivamente los bananeros, no estamos defendiendo la industria de crop protection, no está defendiéndose el gobierno de sus diplomacias internacionales, estamos haciendo una defensa del país. Eso solo se puede hacer si entre sectores nos unimos, entendemos que el aporte que cada sector puede dar y la fortaleza que se generan en esas sinergias. Yo creo que ese trabajo es el trabajo que hay que seguir haciendo, y hay que seguir luchando con la Unión Europea hasta martillarles la cabeza y decirle: yo quiero una cláusula transicional en la caída de los límites máximos de residuos.